106.5. Seis 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 19 de febrero, año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, pues, a Marilena Núñez, Víctor Gómez, buenos días, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dora Mauri Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, buenos días en Santiago de los Joselito Félix y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Maregonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, señores, tengo que pues empezar lamentando mucho la muerte del ingeniero Miguel Rosado, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran académico que trató de impulsar un proceso de transformación en su gestión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realmente desempeñó una gran gestión en la rectoría de la UAS, Miguel Rosado, y además de conocerle, ¿no? Cuando buscaba esta aspiración y después por su trabajo en la rectoría, tuve la oportunidad de compartir con él en muchos momentos, porque Miguel Rosado estuvo entre las personas que acompañaron a Danilo Medina desde que anunció su renuncia como candidato, como ministro o como secretario de la presidencia para dedicarse a levantar un proyecto presidencial. Rosado estuvo desde el primer momento recorriendo el país con Danilo Medina, viviendo todas las situaciones que pues se vivieron en este proyecto, ¿no? Hasta alcanzar el éxito, pero todos saben lo que pasó en el primer intento. Entonces, qué lástima. Sabíamos que él estaba en condiciones muy precarias, que era una noticia que podía producirse en cualquier momento, similar a lo que ocurrió con Virgilio Sierra Pérez. Prácticamente recibí hace algún tiempo la información de los dos casos y ya esta semana pues se produjeron esos dos lamentables fallecimientos. Ahora le tocó a Miguel Rosado, hace unos días a Virgilio Sierra Pérez, y de paso también doña Ada Bueno, la esposa de Buenaventura Bueno Torres, que también falleció en el día de ayer. Nuestras condolencias a los familiares de Rosado y a Buenaventura Bueno Torres y a toda su familia por el fallecimiento de la esposa de Bueno Torres, la señora Ada Bueno, a Mauricio. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, Oscar Villanueva
En el año 2010, si mal no recuerdo, vivió una experiencia muy interesante cuando participa en las Olimpiadas Especiales en Puerto Rico, acompañando la delegación dominicana de la que formaba parte su hijo, y observa las limitaciones con las que pues se desempeñan estos atletas especiales, pero al mismo tiempo todo el corazón, todo el entusiasmo, los felices que se sentían al poder ostentar la representación de su país y verse, ¿no?, como personas que esa condición especial no les impide hacer grandes cosas. Y de ahí pues nace lo que después se convertiría en Quiéreme Como Soy, que todos los años tiene una entrega que abraza toda la solidaridad del pueblo dominicano, la conjuga y la expresa con mucha alegría. Eso fue lo que ocurrió este fin de semana en el Palacio de los Deportes, con este gran concierto que era muy motivador, primero por la causa y segundo por los artistas que allí estuvieron, todos pues con una afición bastante amplia en los segmentos jóvenes. Mozart La Para, Prince Roy, Los Ilegales. Entonces esto fue todo un éxito, la entrega de Quiéreme Como Soy. Así es que nuestras felicitaciones a todo el que junto a Oscar Villanueva hace posible pues que las personas especiales, los niños especiales, crezcan en un ambiente solidario, en un ambiente sin exclusión, en un ambiente de integración. Esto es realmente importante. Ahora quiero referirme a la muerte a tiros de un dirigente popular en Navarrete, conocido por el apodo de Luijo. Se llamaba Luis José Fernández, y este fin de semana, desde un vehículo en marcha, le hicieron varios disparos y murió. Las autoridades tienen que investigar este hecho. Este joven tenía 36 años, Luis José Fernández, y había estado acusado y condenado por un homicidio. Fue condenado en primer grado a 20 años de prisión, considerándolo culpable del homicidio del que se le acusó, es decir, de haber dado muerte a una persona. Sin embargo, señores, en el 2013, Luijo consiguió que el único testigo o uno de los testigos más importantes en el juicio en el que se le condenó a 20 años, ese testigo se desmintiese a sí mismo. Y ese testigo se inventó, y digo se inventó porque cuando le diga a la persona que estaba involucrando en eso, todos ustedes van a coincidir conmigo que eso solo podía ser un invento. El testigo se inventó que la fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, lo había sobornado, que le había dado dinero y un arma para que él testificara en contra de Luijo. Y que bajo esas condiciones fue que él dijo que vio a Luijo hacer el disparo por el que murió la persona, o participar en el crimen del que estaba acusado,
que no, que él no había visto a Luisjo, que Luisjo era inocente, que eso fue por el dinero y la pistola que le dio Jenny Berenice Reynoso, la fiscal de Santiago. Y entonces, un tribunal colegiado, Tribunal de Apelaciones, un tribunal colegiado en Santiago, pues anuló el primer juicio, anuló el juicio donde Luisjo fue condenado a 20 años y dispuso otro juicio. No sé lo que pasó con el otro juicio, pero desde el 2013 Luisjo estaba en libertad hasta este fin de semana, cuando resultó pues muerto por disparos en una circunstancia que hay que investigar. Desde luego que nadie se le ocurre pensar, no sé cómo ese tribunal colegiado pues incurrió en eso, no sé cómo incurrió en eso. Tal vez estuviera vivo Luisjo, aunque en la cárcel, no sé cómo incurrió en eso, porque ¿quién puede creer que Jenny Berenice Reynoso, ni la actual fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, se van a prestar a una cosa como esa? No, bajo ningún concepto. Pero, señores, así ocurrieron las cosas, y yo creo que esto era un dato importante para proceder a hacer la investigación de la muerte de Luisjo. Él pertenecía a un desprendimiento del Falpo que se llama Frente, ¿cómo que se llama? El Chudiplan. Jesús, el Frente de Lucha Jesús Diplán, que Jesús Diplán fue uno de los fundadores del Falpo, que resultó muerto en 1990. Y entonces, después, este desprendimiento del Falpo, al que pertenecía Luis José Fernández, se llamaba Frente de Lucha Jesús Diplán o Chudiplan, Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, el asunto es que la Cumbre de las Américas es, digamos, una entidad, es un grupo de diálogo de los mandatarios. No es una organización tipo las Naciones Unidas, que ustedes saben que donde opera las Naciones Unidas, ese es un territorio que está fuera de la soberanía de los Estados Unidos, y todos los mandatarios pueden acudir a las Naciones Unidas sin ningún tipo de impedimento. Puede que el mandatario no tenga el visado estadounidense y eso no le impide acudir a una reunión en la sede de las Naciones Unidas. Entonces, la Cumbre de las Américas se reúne en distintos países, pero el país anfitrión, el país que tiene la soberanía de organizar esa actividad, es el país anfitrión. Y las cosas se hacen bajo la soberanía de ese país anfitrión. Entonces, Perú le ha dicho a este necio que se llama Nicolás Maduro, usted no es grato aquí, su invitación le ha sido retirada. Él insiste en que se va a presentar. ¿Por qué Perú le ha dicho a Nicolás Maduro que le ha retirado la invitación? ¿Por una cuestión particular de Perú? No. Todos estos países estuvieron involucrados en la iniciativa de diálogo que se llevó a cabo en la República Dominicana. Y estaban participando algunos como acompañantes y otros como entes directos, pero este diálogo fue una iniciativa de la comunidad internacional, como una última apuesta por una salida civilizada a la crisis venezolana. Y este hombre se burló nueva vez de este diálogo
tratando de boicotearlo. Lo último que dijo fue la mentira de que él tenía en sus manos el documento del diálogo y lo estaba firmando. Él no tenía ese documento final del diálogo porque ese documento ambas partes lo dejaron en manos de Danilo Medina. Entonces, si él tenía ese documento, estaba insinuando que el presidente Medina le entregó ese documento, que no le había entregado ese documento al señor Maduro, pero para burlarse, pues tomó en un show público y firmó este documento para simular que realmente tenía el documento. Él sí tenía información de lo que se había acordado porque él estaba representado y sabe todo lo que se acordó. Pero el documento físico, ese señor no lo tenía. Entonces, con eso, como con la torpeza de el ministro de Interior, que acusó a los opositores que estaban aquí de haber vendido a Óscar Pérez, de haberlo chivateado, de haber dado la información que permitió su localización y su muerte, haciéndole un daño innecesario a los que estaban dialogando. Es decir, que todos los pasos que dio, en el fondo, eran para hacer lo que le diera su bendita gana. Y ha convocado unas elecciones unilaterales. ¿Cuál es la única opción que tiene la comunidad internacional con este señor? Pues aislarlo para obligarlo a buscar una salida. Entonces, como la comunidad internacional ve que este hombre se ha metido a hacer unas elecciones, no se le pueden dar crédito a esas elecciones. Y la desinvitación es uno de esos pasos de aislamiento. Esa no es una iniciativa de Perú, porque la Cumbre de las Américas no es Perú, Perú es el anfitrión, pero Perú desde luego que para tomar esa iniciativa consensuó. Entonces, ojalá, él está amenazando con presentarse de todas maneras a un lugar donde si el país anfitrión, tú no eres invitado a tener allí una presencia oficial, no hay un protocolo presidencial que te esté esperando, ni hay ningún tipo de obligación de esa naturaleza contigo. ¿Usted se imagina un presidente en un país donde no estén las medidas apropiadas para recibir a un dignatario? Eso es una cuestión realmente que no debe ocurrir, que en el fondo a mí me gustaría que ocurriera. Y es más, Maduro, asiste a la cumbre de Perú y trata de que te acompañe Diosdado Cabello. A ver si ahí aparece un juez que se case con la gloria y entonces en función de esos crímenes de lesa humanidad de lo que está imputado el régimen, entonces le ocurre lo que le ocurrió a Pinochet cuando salió de Chile a tratarse un problema de salud en Londres. Ojalá que lo hiciera, que yo sé que él no lo va a hacer, porque él sabe que no puede correrse ese riesgo, pero mientras tanto, él mantiene la comunidad internacional en vilo. Este señor no debe ser aceptado por ningún presidente democrático hace nada donde este señor esté de manera unilateral. En lo único que se puede hablar con este señor es en función de un diálogo para buscarle una salida a Venezuela. Y si él ha boicoteado eso, hay que dejarlo atento a sus consecuencias. Hay que dejarlo atento a sus consecuencias. Es decir, que lo que este hombre se propondría sería crearle realmente un problema a un país que le ha advertido que él no está invitado. Y con mucha razón. Entonces ahora aparece un pastor oportunista que le dio el mensaje de que se presentara, etcétera, etcétera.
Dios no se mete en ese tipo de cosas. Y el que habla en nombre de Dios de esa manera no es más que un oportunista. ¿A qué se prestaría este señor? Este señor, en un clima en que la oposición no va a participar en las elecciones, porque también la comunidad internacional está clara que no se le puede hacer, digamos, el juego en esas elecciones a Nicolás Maduro, pues este señor sería quien le haría el juego a Nicolás Maduro, para que Nicolás Maduro pudiera presentar unas elecciones democráticas. Es decir, que Dios sería un sinvergüenza que quiere que la situación terrible que está viviendo Venezuela pues se mantenga. Ese es el Dios que él pregona, y probablemente por pregonar ese Dios es que pues le ha ido tan bien en sus finanzas, que están bien recreadas en los papeles de Panamá, a Maurice. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, hay un debate muy interesante, que es sobre la denominación de origen del ron dominicano. Hay dos asociaciones que representan cada una los intereses de sectores de la industria, que están separados. Entonces, por una parte está la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON, y por otra parte está la Asociación de Roneros Dominicanos. ADOPRON fue la que tuvo la iniciativa en el 2014 de presentarse ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, a solicitar la denominación de origen del ron dominicano. En principio, soy de los que aplaudiría una denominación de origen para el ron dominicano. ¿Por qué? Porque yo no solo veo ahí los beneficios de una industria, sino lo que me toca ver sobre todo, que son los beneficios del país. Si hay una denominación de origen del ron dominicano, la caña que se usa para producir el alcohol, que es la base de ese ron, pues tiene que ser caña dominicana, porque cuando estamos hablando de un producto de origen, las materias básicas, la materia prima básica, tiene que ser de origen de ese país. Esa es una de las condiciones. ¿Y qué pasaría si eso es así? Que hoy los productores de caña, que le llamamos colonos, los colonos azucareros, porque solo se usaba para el azúcar, pero hoy también se usa bastante en la industria del ron que ha prosperado, pues tienen un mejor precio para su producto. Y entonces gente que se había retirado de esta actividad vuelve a la actividad, porque entonces ya la caña se convierte en un producto más apreciado. Y a mí no me disgusta la elevación del precio de una materia prima, porque la época de gloria que vivió América Latina durante los años 2003-2013, en ese decenio lo vivió justamente por la elevación de los precios de la materia prima. Es decir que en principio, como dominicano, a mí me gustaría, a mí me simpatiza, yo quisiera que la razón terminara de parte de los que están abogando por una denominación de origen del ron dominicano. ¿Afectaría la denominación de origen del ron dominicano pues los tratados con los que está comprometido el país? No, porque
todo el que produce ron en la República Dominicana puede seguir produciendo su ron y trayendo sus alcoholes de donde le sea mejor traerlo y producir ron. La única diferencia es que ese ron que es traído, que es producido con materia prima que viene de otros lugares, se le puede colocar ron fabricado en la República Dominicana, pero no tendría el sello de la denominación de origen de la República Dominicana, pero eso no implica que otros no podrían hacer el ron. Pero ONAPI ha tomado una decisión en la que ambas partes han quedado con inconformidad. Ambas partes han quedado inconformes y están atacando ambas partes la decisión de ONAPI. ¿Por qué? Porque los que no quieren la denominación de origen dicen que el ron dominicano no tiene unos atributos particulares como para calificar a una denominación de origen. ONAPI ha rechazado ese criterio. Ha rechazado ese criterio. Ahora bien, como ONAPI ha rechazado ese criterio, parecería entonces que ONAPI aprobó la denominación de origen. No, y ONAPI no aprobó la denominación de origen porque la documentación para cumplir con la designación de una denominación de origen le faltan puntos que son claves. Porque en el fondo, de lo que se trata es de demostrar no solo que la materia prima, porque la parte de que la materia prima sea local es solo uno de los componentes. Además de eso, esa materia prima, en el caso de los rones o de los vinos, tiene que, por medio del clima y de las condiciones del terreno, eso tiene que darle unos atributos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se esté haciendo una comparación de un ron cubano con un ron dominicano, esas características pues sobresalgan, o cuando se esté haciendo cualquier equiparación. Pero sí las cosas que comunica digamos, la degustación del producto son similares, entonces no hay denominación de origen. El trago pues transmite, y a veces la gente solo sabe que le gusta, solo sabe que le agrada, pero en definitiva le pone en contacto con cuestiones, digamos, que están que son parte de la herencia genética de las personas. Lo comunica, qué sé yo, con sabores que eran agradables para los bisabuelos, con cuestiones que olores de distintos atributos de productos agrícolas, etcétera, con madera, con tierra, con una serie de cuestiones, pero se supone que esos atributos tienen que distinguirse. Y por eso ONAPI entonces, por ahora, no ha aprobado una denominación de origen del ron dominicano, lo que quiere decir que ambas partes, por ahora, pues nadie puede proclamar que, bueno, gané el pleito ni perdí el pleito. En el fondo, ¿quiénes están enfrentados en esto? Bueno, una gran industria del ron y otros productores que han ido teniendo éxito, y entonces esto ha creado esta situación. Pero déjeme presentarle un argumento que es clave en el caso de lo que ha dicho el ONAPI.
Bueno, el ONAPI dice, aquí tengo parte de los considerando, que en el caso que hoy nos convoca, la documentación aportada en el marco de la presente proceso no evidencia que se hizo algún estudio de suelo, clima y su incidencia en las características peculiares del producto de que se trata, y en casos como el actual es preciso aclarar que no basta con que un producto sea fabricado con materia prima de un país y bajo ciertos estándares de elaboración para que contribuya una denominación de origen, ya que conforme a la legislación que regula estos derechos, en una denominación de origen se protegen atributos que deben ser claramente descritos y sustentados con pruebas físico-químicas que validen su existencia más allá de la subjetividad, y debe probarse una conexión entre el origen geográfico, incluyendo factores naturales y humanos, y las características particulares del producto designado por la denominación de origen. Eso es clave. ¿Quieren denominación de origen? Yo la quiero también. Ahora hay que hacer esos estudios, y yo creo que el gobierno debe animarse a involucrarse en este tema. Y si no el gobierno, el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque ¿a cargo de quién pueden estar estos estudios? ¿A cargo de las mismas partes? ¿De los mismos interesados? Sí, de los interesados, pero debe ser entre los interesados en el país. No en que, bueno, si hay una denominación de origen, yo voy a tener ventaja, que también ONAPI está advirtiendo, que tendría que haber la garantía de un manejo absolutamente democrático de esa denominación de origen. Es decir, esto tiene que dar la misma oportunidad a todos por igual. Entonces, señores, el Estado, señores, ¿usted sabe quién debió suplir este estudio? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que tiene una facultad de ciencias agrícolas en la República Dominicana, con una investigación, con un trabajo de investigación realmente profundo, pudiera suplir esto y ver si están dadas o no las condiciones. Y si, bueno, ELISA, porque daría vergüenza que tenemos que buscar una entidad internacional para venir a hacer lo que una universidad como la UAS pudo haber hecho y puede suplir si tuviera las condiciones para eso. Entonces, ahí está ese planteamiento. Y esta guerra que usted verá comunicado por aquí, comunicado por allí, sobre esta situación. Nuestro papel en esto es que florezca lo que más convenga al país. Y si ciertamente se pueden demostrar esos atributos peculiares, pero hay que demostrarlo de manera científica, pues entonces, amén. Porque eso sería conveniente, no importa que perjudique a un sector. Si beneficia al país, no importa que perjudique a un sector. Yo sé que están preocupados los amigos que producen azúcar. Tienen también su preocupación, porque ellos dicen, ah, caramba, pero entonces esta materia prima que yo consigo barata, me la van a encarecer ahora con esta cuestión. No, que todo se queda igual. Todo se queda igual, y entonces yo tengo materia prima barata, pero al país yo creo que le convendría que esa materia prima sea un poco más cara, para que otros sectores también se beneficien de esta cuestión. Finalmente, ustedes saben que todo esto viene porque en el mundo de los rones no es nada parecido a lo que nosotros estamos presenciando en el mercado dominicano. Es decir, el mundo de los rones es un mundo que desde hace tiempo se ha prestigiado bastante, y no hay distinción entre pedir un buen trago de whisky y un buen trago de ron. Incluso en cualquier lugar los precios son similares y en algunos casos superiores
en el caso de los rones más exquisitos. Y entonces esto acompañado de otro de los atributos de la tierra dominicana, que es el tabaco, pues están andando con mucho prestigio por muchas fronteras. Ojalá que pudiéramos todos ser mayores beneficiarios de lo que está ocurriendo en el mundo, tanto con los rones como con los cigarros.